Dentro del tema de inteligencia artificial vamos a ver un tema que es representación del conocimiento mediante reglas. Normalmente, cuando nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, pues lo que queremos emular siempre es que exista esta inteligencia que nosotros creamos, pues que tenga conocimientos. Y una de las formas que se han trabajado para simular este conocimiento es a partir de sistemas expertos. En el caso de sistemas basados en el conocimiento, es donde algunos programas resuelven problemas usando un determinado dominio de conocimiento y son llamados sistemas expertos. Las ventajas son de fácil acceso y disponibilidad de conocimiento experto. Tiene un costo reducido, tiene una permanencia, fiabilidad y rapidez, respuestas no subjetivas, explicación del racionamiento, herramientas de aprendizaje y competitivos con expertos humanos. Bueno, yo creo que todos de alguna u otra forma hemos interactuado con estos sistemas expertos. Normalmente, cuando nosotros interactuamos con ellos, sabemos que es un sistema experto porque tiene toda la información con respecto a un tema en específico. Por ejemplo, se utiliza mucho para para dar soporte a la parte de, de preguntas frecuentes. Normalmente ahí es donde yo he visto mucho las aplicaciones de los sistemas expertos. De hecho, estos sistemas expertos han llegado a tal complejidad que se utilizan ya como si fueran chatbots donde el usuario puede interactuar y puede obtener una respuesta y el usuario a veces interpreta que hay una persona atrás contestándole, pero en realidad es un sistema experto que tiene toda la información. ¿Cuáles son los sistemas basados o los componentes principales de un sistema basado en el conocimiento? Pues para empezar, es el conocimiento y este conocimiento debe ser representado. Imagínense que ustedes quisieran hacer una base de datos de conocimiento acerca de cáncer de, de pechos. Entonces tendrían que poner una, una base de conocimientos con respecto a lo que quieren transmitir. Porque hablando de cáncer, pues es mucha la información. Por ejemplo, desde por qué da cáncer, qué tipos de cáncer hay, qué tipo de tratamientos hay, qué tipo de medicamentos se utilizan, cuándo se utilizan, cuáles son las ahora sí que las afecciones que tiene el cáncer, cuándo es cuando nosotros podemos diagnosticar que una persona tiene cáncer, quién la puede diagnosticar, quién es el que estudia el cáncer. Entonces, es mucha información y por eso se tiene que ir delimitando. También me recuerda mucho a los diagnósticos que suceden cuando ustedes van a una clínica y lo que hace, en este caso, por ejemplo, en el Seguro Social, es que hacen un cuadro de diagnóstico, le llaman. Y, y se dice cuadro de diagnóstico porque todo debe caer en el cuadro de diagnóstico. Si no cae en el cuadro de diagnóstico, pues lo único que empiezan a hacer es que te llevan al cuadro de diagnóstico. Y te van llevando, te van haciendo preguntas. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te duele? ¿Cuándo te duele? ¿Has comido esto? ¿Tienes, tienes una inflamación aquí, tienes una inflamación allá? Y lo que están haciendo es un sistema basado en el conocimiento, pero está de tal forma desarrollado que ya es un cuadro de diagnóstico. Y al final, para desgracia de nosotros, cuando tenemos una enfermedad que no cae en el cuadro de diagnóstico, pues la verdad los médicos nada más están adivinando, por desgracia. Y la gente que tiene síntomas que caen con el cuadro de diagnóstico, pues son rápidamente diagnosticadas y rápidamente atendidas. Y como todo, pues tienes que caer en el cuadro de diagnóstico con enfermedades conocibles. Si te toca una enfermedad que sea la primera vez que se haya visto esta enfermedad, como lo que pasó con el COVID, que
pensaban que era un tipo de enfermedad y no sabían qué era, pues se salían del cuadro de diagnóstico y de los tipos de enfermedades que había. Y se tardaron mucho en diagnosticar que era un virus diferente al que ya existía. Entonces, lo principal para hacer un sistema basado en el conocimiento y sus componentes es que debe haber conocimiento que necesita ser representado, mecanismos que permiten inferir nuevo conocimiento y esos componentes deberán constituir módulos independientes. Otros componentes, pues la interfaz del usuario, subsistemas de explicación del conocimiento inferido, subsistemas de adquisición de nuevo conocimiento y herramientas de aprendizaje. Requisitos de los formalismos de la representación del conocimiento. Una potencia expresiva, facilidad de interpretación, eficiencia deductiva, posibilidad de explicación y justificación. Bueno, entonces, como vamos a hablar de conocimiento, pues necesitamos nosotros tener una forma es, universal para representar el conocimiento. Y de las formas que yo he visto que se utiliza son las matemáticas, y entre ellas una rama de las matemáticas que ahorita vamos a ver. Algunos de los formalismos de representación son reglas semánticas, marcos lógicos de descripción, lógica de primer orden. Cada formalismo de representación usa un método de inferencia específico. Racionamiento hacia adelante, racionamiento hacia atrás, en este caso SL de resolución, herencia, tableros y otros. Aquí tenemos una representación utilizando reglas. Podríamos decir que las reglas serían de la siguiente forma. Si la luz del semáforo es verde y no hay peatones cruzando, entonces continúa la marcha. Si X es un número natural y X es par, entonces es divisible por 2. Si el reactivo toma color azul y la morfología del organismo es alargada y el paciente es posible receptor, entonces existe una evidencia del 0.7 que la infección proviene de pseudomonas. Esas son algunas reglas que nosotros podemos delimitar y plasmar. Si se fijan, está muy parecido a lo que nosotros hacemos en los lenguajes de programación, utilizando las condicionantes, en este caso el sí y el then. Y los hechos son que la luz del semáforo es verde y el reactivo toma de color azul. Bueno, esas son algunas representaciones mediante reglas. Representación del conocimiento mediante reglas. Esencialmente existen dos mecanismos para inferir nuevo conocimiento a partir de un conjunto de reglas. El racionamiento hacia atrás o backward chaining, o el racionamiento hacia adelante, forward chaining. Se estudia mejor desde el punto de vista formal mediante su formulación lógica. Vamos a ver la parte de las matemáticas, en este caso hablando de lógica de primer orden, donde vamos a utilizar esta lógica de primer orden para poder representar matemáticamente estas reglas y poderlas evaluarlas. Al final, si no se pueden evaluar, pues de nada sirve, sería muy ambiguas. Y lo más exacto que conocemos para representar es la representación matemática, en este caso utilizando la lógica de primer orden. El lenguaje de la lógica de primer orden, vamos a tener los símbolos de variables que serían X y Y. Símbolos de función con su aridad, que es FG, las constantes con símbolos de función o aridad 0, símbolos de predicado con su aridad PQ y conectividad, el OR, el AND, el tal que, los cuantificadores, y vamos a ver que existen todos estos símbolos para representar. Y tendríamos algunos ejemplos de lógicas de primer orden. Las variables son términos. Si T1 hasta Tn son términos y f es un símbolo de función de aridad n, entonces la función es desde T1 hasta n. Es un término, en particular las constantes son términos. Bueno, como pueden ver, a partir de algo muy genérico que era el conocimiento, lo vamos a ir filtrando hasta poder llegar a hacerle una representación matemática utilizando la lógica de primer orden. Fórmulas de la lógica de primer orden. Si T1
hasta Tn son términos y P es un símbolo de predicado de aridad N, entonces P desde T1 hasta Tn es una fórmula atómica. Entonces, si F1 y F2 y son fórmulas y X son unas variables, entonces F1 o F2, F1 y F2, F1 tal que F2 y no F1, y la verdad que algunos ni siquiera yo me acuerdo cómo se pronuncian. Pero esta forma de la lógica de primer orden nos ayuda a hacer la representación básica de lo que queremos y validarla. Y decimos que una interpretación es un conjunto o un universo junto con una asignación de funciones y relaciones concretas en ese universo. A los símbolos de función y predicado, y una interpretación asigna un valor de verdad a cada fórmula, que sea verdadera o falsa. Entonces va a ser que al final de ese predicado vamos a tener un valor verdadero o falso. Decimos que una fórmula G es consecuencia lógica de un conjunto de fórmulas, de F1, F2 hasta Fn. Y lo escribiremos tal y como se ve aquí con el conjunto este de F1, Fn. Si para toda interpretación, y luego vamos a ver este símbolo que es tal que I1 y F1 es igual a verdadero para todo I es igual a 1 hasta N, entonces se tiene que I de G es igual a verdadero. Una regla es una fórmula de primer orden de la forma, y tenemos este predicado donde tenemos P1 es, y luego creo que es I, P2 y luego I y luego los demás hasta Pn, tal que Q, donde P1 hasta Pn son fórmulas atómicas. Las variables de una regla se interpretan universalmente cuantificadas. Cabeza de la regla Q y cuerpo de la regla P1 y hasta Pn. Un hecho es una fórmula atómica. Un hecho puede verse como una regla sin cuerpo. Una base de conocimientos es un conjunto de hechos y reglas. Y aquí tenemos un ejemplo de una pequeña base de conocimientos. Le ponemos bueno X y es bueno X y rico y quiere XY tal que hereda de X y Y. Amigo de X y Y tal que quiere X y Y. Si es su antecesor Y X y quiere X y Y. Si es su progenitor de X y Y tal que el antecesor de X y Y. Si es su progenitor X y Z y el progenitor de Z y Y tal que es su antecesor X y Y. Si es su progenitor padre de X y es rico Pedro y rico padre, y en este caso es padre de Juan y amigo de Juan y Pedro, es bueno de Juan. Bueno, entonces si se fijan, vamos viendo que aquí vamos clasificando quién es Juan, si es rico, si es amigo, si es antecesor, si es progenitor, si es amigo, si es bueno, si hereda. Y es una pequeña base de conocimientos. Y aquí entraríamos un poquito más a detalle, pero ya lo veremos en diferentes sesiones. Al final, ¿para qué se utiliza todo esto? Se utiliza para poder nosotros hacer una representación del conocimiento y encapsularlo y poder simular conocimiento. Y luego dirán ustedes, pero es que yo nunca he tenido un acercamiento con esto. Yo creo que algunos de ustedes han utilizado este tipo de juegos que se llama 20Q. 20Q es un juego en el que son preguntas donde te van haciendo preguntas y tienes que contestar sí o no. Donde no te debes de pasar de que en 20 preguntas te debe de adivinar. Existe una versión web de este juego de 20Q. De hecho, este juego de 20Q lo venden físicamente y es un prototipo que, déjenlo pongo aquí para que lo vean. Aquí está, miren. Dígame. Bueno, aquí lo pueden ver, hasta lo venden físicamente. Miren, aquí está, físicamente, y aquí le pueden ir y te va a ir adivinando.
Pero vamos a ver un poquito más a detalle lo que es, cómo funciona y cómo está. Dice las instrucciones del juego. Para empezar el juego, debes de pensar en un objeto. La única restricción que el juego pone a tu imaginación es que debe ser conocido por la mayoría. Es decir, es un objeto gato que debe ser correcto. Pero el objeto mi gato con manchas no es válido. Debe ser algo que exista porque al final nosotros vamos a ir navegando en estos condicionantes que están aquí adentro. Una vez que has decidido un objeto, la primera pregunta que te hace el ordenador consiste en que lo clasifiques en una de las siguientes categorías. Si se fijan, aquí está haciendo un if. Si es animal, hace esto. Si es vegetal, hace esto. Si es mineral, hace esto. Si es otro, pues lo saca de todas esas clasificaciones. Si hablamos de un animal, aquí podemos decir multicelulares, unicelulares, gato, perro. Si es desconocido, no sabes cómo clasificarlo y normalmente no se usa. Esta sería una representación visual de cómo te va a ir preguntando. Una vez clasificado el objeto, el ordenador empezará a hacer preguntas sencillas. Por ejemplo, la mayoría de la gente lo usa todos los días. Es más pequeño que una hogaza de pan. En 20Q las respuestas no son estrictamente sí y no, como en el juego original, sino que también se puede responder no sé, irrelevante, a veces, tal vez, probablemente, normalmente, rara vez y en parte. Cuando tu respuesta es no sé, esa pregunta no contará como formulada, aunque la tendrá en cuenta. Bueno, y aquí tenemos una forma de cómo se va a ir adivinando un objeto y es una margarita. Nos dice, ¿es blanco? Le pones que sí, no, no sé, es irrelevante. Y luego, ¿es algo que puedes llevar contigo? Sí. ¿Es multicolor? Sí. ¿Cabe en un sobre? Sí. ¿Es más pequeño que una hogaza de pan? Sí. ¿Es verde? No. ¿Florece? Sí. ¿Está vivo? Sí. ¿Le darías como regalo? Sí. ¿Es duro? No. ¿Es suave? No sé. ¿Se puede pedir en un restaurante? No. ¿Se puede estar en un rodaje o trinchado? No. Y se califica como vegetal. Y como pueden ver, va a ir preguntando. Y aquí de la respuesta es, estoy conjeturando que es un clavel y ya le pones que sí, que no. Y te vuelve a hacer las preguntas, pero cada vez vas a ir filtrando, filtrando, filtrando. Y aquí va cómo se va a ir contestando. Vamos a ver un poquito de las observaciones y el funcionamiento. Como podemos observar en el ejemplo Margarita expuesto anteriormente, en una jugada se necesitan 16 preguntas para adivinarlo y en otra jugada posterior se han necesitado 29. Yo creo que esto es debido al acierto de las preguntas y de las respuestas. Por ejemplo, para el objeto Margarita, en una jugada me preguntó, ¿es de sangre caliente? Esta pregunta debido a que anteriormente ya había clasificado el objeto como vegetal. No le aportó mucha información. ¿Existe algún vegetal de sangre caliente? Y el funcionamiento sería así. Y aquí tenemos, en este caso, nos dice que si has estado jugando con 20Q, seguro te estará preguntando, ¿cómo es posible para asegurarte que no es un truco de magia? Es inteligencia artificial. Habrás oído muchas veces de inteligencia artificial, pero ¿qué es inteligencia artificial? La inteligencia artificial no es algo nuevo. Este término tiene su origen en 1956 y podríamos definirlo como la ciencia que se encarga del estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales. 20Q es en realidad una aplicación basada en una red neuronal artificial, que es una de las ramas de estudio de la inteligencia artificial. Si comprendemos el funcionamiento de una red neuronal, comprendemos el funcionamiento de 20Q. Las redes neuronales son un modelo de aprendizaje y procesamiento de información automático inspirado en el sistema nervioso biológico. Los cerebros humanos están compuestos por decenas de billones de neuronas conectadas mediante sinapsis. Estas conexiones pueden intensificarse o atenuarse dependiendo de una serie de factores. La neurona, dependiendo del estado global de sus conexiones, toma un nivel de activación. Luego propagará esta información a todas las neuronas con las que se esté conectada. En las redes neuronales artificiales, las neuronas se modelan mediante unidades de proceso que están unidas mediante conexiones ponderadas. Cada conexión tiene un peso asociado que equivale a la fuerza de la conexión, la sinapsis, ¿verdad? La función de la red es la encargada de calcular
la entrada global, que generalmente se calcula mediante una suma ponderada de todas las entradas recibidas. La función de activación, generalmente más compleja que la función de red, se encarga de determinar el nivel de activación basándose en la entrada global. Este valor de activación será el que se transmitirá a todas las unidades con las que esté conectadas. Y aquí tenemos las entradas, tenemos estas entradas ponderadas, tenemos la función de red y luego tenemos el nivel de activación función de activación y tenemos una salida. Para diseñar una red neuronal artificial debemos establecer las conexiones entre unidades y los pesos de estas. Lo normal es tener unidades de forma de capas, una capa de entrada que actuará como buffer de entrada, una capa de salida que actuará como buffer de salida y capas ocultas que serán las encargadas de extraer, procesar y memorizar la información. Y así es como se ve la red. Recuerden que estamos simulando el cerebro y el elemento más básico del cerebro es la neurona. Entonces, si nosotros creamos inteligencia con nuestro cerebro, pues queremos simularlo. Y no tenemos que irnos a la parte más básica, que en este caso es la neurona. Pues lo tenemos que simular. Y por eso se simulan las neuronas, porque creemos que nuestra forma de generar conocimiento es con nuestro cerebro, y con nuestro cerebro la parte más básica son las neuronas. Entonces, si las simulamos y simulamos su comportamiento, podríamos tener nosotros la generación de conocimiento. Por eso se hace de esta forma. ¿Y cómo se va a generar? Pues se va a generar con lógica de predicados, con lo que habíamos visto anteriormente. Y tenemos ya para terminar, una de las características más importantes de las redes neuronales es el aprendizaje. El aprendizaje en las redes neuronales biológicas se produce mediante el ajuste de la efectividad de la sinapsis. De esta manera cambia la influencia de unas neuronas que ejercen sobre otras. En las redes neuronales artificiales, el aprendizaje consiste en el ajuste de los pesos de las conexiones. Inicialmente habremos establecido unos pesos para las conexiones de nuestra red neuronal artificial, pero a través de entrenamiento podemos conseguir que esos pesos cambien. En nuestro caso, entrenamos a 20Q cada vez que jugamos. Si para el mismo objeto repetidas veces obtiene la misma respuesta, esta conexión se irá reforzando y terminará reconociendo esa respuesta como válida. Por esta razón, cuando hemos acabado el juego nos dice las contradicciones que ha encontrado, mostrando para esa pregunta las respuestas que tienen más peso hasta el momento, que no coincide en que nosotros hemos contestado. Sin embargo, nuestra respuesta ha contribuido a aumentar el peso de esta respuesta. En 20Q encontramos una de las aplicaciones que tienen las redes neuronales artificiales, pero el campo de aplicación es muy extenso. Ejemplo de algunas aplicaciones interesantes puede ser análisis de tendencia, patrones, inspección de calidad de manufacturación, predicción de reacciones adversas a los medicamentos y creación de armas inteligentes, entre otras muchas. Bueno, ya platicamos mucho de qué son, ya vimos cómo funcionan por dentro, ya vimos una red neuronal, pues ahora vamos a ver cómo funcionan. Bueno, entonces este es el ejemplo que les había dicho. Esta es físicamente una red neuronal, cómo funciona, que la venden como un jueguito. Y aquí está la página de 20Q. Aquí pueden escoger múltiples idiomas y podemos utilizarla hasta en Alexa, donde podemos preguntar sobre Star Wars, el Doctor Who, los Simpsons, Star Trek y tanta cosa se nos pueda ocurrir. Alexa de Amazon. Yo escogí en español. Te dice aquí qué eres, pues ya digo varón, voy a poner aquí 40 años, que soy de México y quiero el juego. Y vamos a ver. Y nos va a ir preguntando en un objeto que la inteligencia artificial intentará adivinar, que estás pensando a través de una serie de preguntas. Vamos a hacerlo interactivo, porque si no, aquí nos van a hallar. Piense algo que sea un objeto. No lo diga, piénselo. Y vamos a ir haciendo este test de 20Q. Pregunta, ¿es animal, vegetal, mineral u otra cosa? ¿O no sabe? Otra cosa. ¿Se rompe si se deja caer? Sí, no sé, irrelevante, a veces, tal vez, probablemente, lo dudo, normalmente, depende, rara vez, en parte. ¿Sí se rompe? Ok. ¿Es algo que puedes llevar contigo? Sí, no sé, irrelevante, a veces, tal vez, probablemente, lo dudo, normalmente, depende, rara vez.
Depende. ¿Se puede meter algo dentro? Sí. ¿La mayoría de la gente lo usa todos los días? Mm, No, creo que no, no, no sabe. O tal no, vez. tal vez, a veces tal vez, ¿verdad? Sí. Ok. Ujú. ¿Tiene un asa? ¿Qué es un asa? Una asa es lo que tiene la taza como una orejita donde se agarra. Ah, sí. ¿Es pequeño? Sí, no, no sé. A veces, A veces. Ok. ¿Está frío? Sí, no, no sé. probablemente. Probablemente. Ok. ¿Es redondo? Mm, a veces, A veces. ¿Es multicolor? a veces. A veces. ¿Tiene algo escrito? Tal vez. Tal vez. ¿Puede rodar? No. ¿Lo encontrarías en una oficina? A veces. ¿Es suave? No. ¿Se hace de metal? No. ¿Lo utiliza la policía? Mm, tal vez. Tal vez. Estoy sospechoso que es una taza de té. Sí. ¿Sí te la adivinó? Sí. Sí. Bueno, te la adivinó en el 17. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el que decía? Ok. Podemos escoger un personaje, por ejemplo, o si quiere hacemos una prueba, a ver si... Sí, vamos a ver un personaje. A ver, bueno, ¿quién quiere jugar? Vamos a ponerlo a Andrea Elizabeth. Ok, a ver si me carga porque mi internet también lento. Ahí va. Probablemente o no. Ok. Bueno, ¿es real? Sí, no. No lo sé, probablemente. Probablemente no. No real. No. ¿Es japonés? No. Sí. Es ¿sale en un videojuego? Probablemente. ¿Ha aparecido en televisión alguna vez? Sí. ¿Es un superhéroe? No. ¿Es un animal? Creo que... Ah, que si tu personaje parece un animal. Ah, no. ¿Tiene el pelo rubio? No. ¿Está relacionado con Disney? Sí. ¿Es una princesa? ¿Tiene los ojos blancos? No. Bueno, que dice que sí, Ah, pertenece a no. Future Max, pero aquí como que ya está haciendo preguntas así como de broma. Si se fijan, hasta el monito aquí sabe como que ya lo tengo fácil. ¿Tiene el pelo negro? Sí. ¿Vive con enanas? Sí. Sí. Bueno, aquí Sí. ya. Blancanieves.
como decía la presentación, ¿cuántas aplicaciones no podremos utilizar nosotros generando estas bases de conocimientos y aplicándolas que puedan tener un aprendizaje autónomo?